Todo comenzó en una granja al suroeste de Escocia. Rodeado de colinas, ovejas y lluvia persistente, un niño observaba con más atención que otros. No era el más hablador, ni el más revoltoso, pero tenía una mirada distinta, una mezcla de paciencia y curiosidad, como si algo dentro de él supiera que el mundo está lleno de pequeños milagros, si uno aprende a verlos. Ese niño se llamaba Alexander Fleming. Nació en 1881, el séptimo de 8 hermanos. Su padre murió cuando él tenía apenas 7 años, dejándole una infancia modesta, marcada por la austeridad, pero también por la libertad que da el campo. Allí aprendió a observar sin prisa. Aprendió que el silencio no es vacío, sino espacio para mirar más de cerca. De joven, Alexander no parecía destinado a la gloria. Trabajaba en una oficina naviera y, si no fuera por una herencia modesta que recibió su hermano, quizás habría vivido una vida completamente anónima. Pero gracias a ese golpe de suerte, pudo estudiar medicina. Y allí, en los pasillos húmedos del Hospital St. Mary's de Londres, algo comenzó a cambiar. Sus compañeros notaban que tenía una memoria brillante, pero aún más, un ojo agudo para los detalles. Donde otros veían manchas, él veía patrones. Donde otros veían errores, él encontraba señales. Era meticuloso, sí, pero no por perfeccionismo, sino por respeto. Para Fleming, cada muestra, cada cultivo, cada reacción en una placa de Petri era una conversación con la vida, un susurro del universo que él se esforzaba en escuchar. Durante la Primera Guerra Mundial, fue enviado al frente como capitán del cuerpo médico. Allí presenció, una y otra vez, la misma tragedia. Soldados que sobrevivían a las balas, pero morían por infecciones que los médicos no podían controlar. Heridas sucias, antibióticos inexistentes, amputaciones desesperadas. Y Fleming, entre sangre y barro, lo comprendió. La verdadera batalla no era contra el enemigo humano, sino contra el mundo invisible. Aquella experiencia no lo endureció, lo afiló. Cuando volvió a Londres, se sumergió en la investigación bacteriológica con una pasión silenciosa. No buscaba títulos ni premios, solo respuestas. Se convirtió en un hombre metódico, a veces poco sociable, pero intensamente comprometido. Era famoso entre sus colegas por algo curioso. No limpiaba su laboratorio con demasiada frecuencia. Donde otros veían desorden, él encontraba posibilidades. Era como si supiera que, en el caos, a veces se esconde la verdad. Fleming no tenía el carisma de un orador, ni la presencia de un líder. Tenía algo mucho más escaso. Tenía humildad. Y esa humildad, combinada con una mirada entrenada por años de observar lo que nadie más veía, lo llevaría pronto a cambiar el rumbo de la medicina para siempre. Pero eso, aún nadie lo sabía. Por ahora, Alexander Fleming era solo un hombre silencioso, trabajando en un rincón olvidado del hospital. Un hombre que miraba placas de moho, sin saber que, en uno de esos cultivos, dormía una revolución. A veces la historia no avanza por un plan genial, sino por una casualidad, pero no cualquier casualidad, una que encuentra a alguien atento, una mente que no solo ve, sino que se detiene a mirar. Era septiembre de 1928. Alexander Fleming regresaba de unas vacaciones. Entró a su laboratorio del Hospital St. Mary's y vio lo que muchos otros habrían considerado un descuido. Una de sus placas de cultivo bacteriano estaba contaminada con un hongo. Nada sorprendente. Los laboratorios no eran estériles y el moho aparecía a menudo. Lo normal habría sido tirarla, pero Fleming no era un hombre de rutinas apresuradas. Se acercó, observó, y algo le llamó la atención. Alrededor del moho, las colonias de estafilococos, bacterias comunes, habían desaparecido, como si el hongo las hubiera eliminado, formando un círculo claro en medio de la placa. Fleming no gritó de emoción, no corrió a escribir un artículo, solo frunció el ceño, tomó notas y comenzó a investigar. El hongo resultó ser del género Penicillium, y lo que producía, esa sustancia invisible que mataba bacterias sin dañar células humanas, sería más tarde conocida como penicilina.
Pero en ese momento, nadie entendía su importancia, ni siquiera Fleming. Durante los meses siguientes, trató de aislarla, de purificarla. Era inestable, difícil de manipular. No logró convertirla en un medicamento. Publicó sus hallazgos en un artículo científico en 1929, y el mundo no reaccionó. La comunidad médica siguió su camino, como si nada hubiera pasado. La penicilina, ese milagro diminuto, quedó olvidada durante una década. Fleming no protestó, no insistió en su descubrimiento, solo continuó trabajando, silencioso, con la misma paciencia de siempre. Para él, la ciencia no era una carrera por el crédito, sino una forma de servicio. Sabía que el tiempo, si uno tiene razón, acaba por revelar lo esencial. Y así fue. En 1939, con Europa nuevamente en guerra, un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, Howard Florey, Ernst Chain y Norman Heatley, retomaron el trabajo de Fleming. Lograron estabilizar la penicilina y producirla en grandes cantidades. Para 1944, era usada masivamente en el frente aliado para salvar soldados heridos. El mundo había despertado, por fin, al poder de ese descubrimiento silencioso. Fleming fue reconocido. Compartió el premio Nobel en 1945 con Florey y Chain. Pero incluso en la cima de la gloria, no cambió. Seguía siendo el hombre que no buscaba medallas, sino respuestas. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber descubierto algo tan revolucionario, respondió con ironía: «No lo descubrí, fue el moho quien lo hizo». Y añadió, en tono casi sombrío: «Los microbios son muy inteligentes, y si los subestimamos, lo pagaremos». Fleming sabía que su hallazgo, si era mal usado, podía crear monstruos, que los antibióticos, tan poderosos, podían dar lugar a bacterias resistentes si no se usaban con responsabilidad. Y aunque pocos lo escucharon entonces, sus advertencias resuenan hoy con más fuerza que nunca, porque el problema no es descubrir algo grande, es entender lo que implica y actuar con humildad. A Alexander Fleming no le gustaban los discursos, pero sabía cuándo hablar. Era 1945. Estaba en Estocolmo, recibiendo el Premio Nobel de Medicina. La sala estaba llena de aplausos, cámaras y sonrisas. Todos querían celebrar. Pero Fleming, en vez de dar las gracias con palabras huecas, aprovechó ese momento de gloria para decir algo que nadie quería oír. El hombre que usa mal la penicilina será moralmente responsable de la muerte del hombre que sucumba a la infección de un microbio resistente. No fue una frase decorativa, fue una advertencia. Fleming, que había observado toda su vida con más profundidad que los demás, ya veía el futuro. Un futuro donde los médicos, los gobiernos y la industria farmacéutica abusarían del poder que él había ayudado a liberar. Sabía que, si la penicilina se usaba indiscriminadamente, las bacterias mutarían, resistirían, volverían más fuertes, y lo que hoy salvaba millones de vidas, mañana podría ser inútil. Nadie le respondió. El mundo estaba demasiado ocupado celebrando el milagro de los antibióticos como para detenerse a pensar en sus consecuencias. Las farmacéuticas comenzaron a producir en masa. Se vendían antibióticos para gripes, para resfriados, para lo que fuera. Se usaban en animales de granja, en cultivos, en exceso, como si fueran caramelos. Fleming lo observaba todo con inquietud. Él no era un profeta, pero sí un científico con sentido ético. Y lo que más temía no era el error, sino la soberbia. Esa manía humana de pensar que, una vez descubierto algo poderoso, todo lo demás da igual. Él no era así. Quizás por eso nunca quiso patentar su descubrimiento. La penicilina debía pertenecer a todos, no a una empresa. La medicina, para Fleming, era un deber, no una industria. Y en cada entrevista, en cada conferencia, repetía lo mismo, como quien lanza una botella al mar. La penicilina ha cambiado el mundo, pero el mundo debe decidir si quiere cambiar para merecerla. La mayoría no escuchaba. Años después,
Los primeros casos de resistencia aparecieron, bacterias que no morían, infecciones comunes que volvían a ser mortales, y con ellas, la confirmación de que Fleming tenía razón. Hoy, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas sanitarias del planeta. Millones de personas podrían morir en las próximas décadas por infecciones que ya sabíamos curar. No porque la ciencia haya fallado, sino porque no supimos escuchar a quienes hablaban sin gritar. Y tal vez, ahí está la verdadera lección de Fleming. No solo nos dio una herramienta para salvar vidas, nos dio un espejo, uno que nos muestra qué hacemos con el conocimiento, si lo usamos con humildad o si lo convertimos en una nueva forma de destruir. Fleming no fue un héroe de película, fue un hombre silencioso, firme, que miraba donde nadie miraba y hablaba cuando todos callaban. Y aunque su descubrimiento fue accidental, su advertencia fue deliberada, porque a veces el mayor acto de sabiduría no es inventar algo nuevo, sino prever lo que el mundo hará con ello. La fama llegó, pero él no la buscaba. Después de que la penicilina salvara miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial, el mundo elevó a Alexander Fleming al estatus de héroe. Le dieron medallas, títulos honoríficos, doctorados por doquier. Lo invitaron a dar discursos en universidades, a posar para retratos, a codearse con políticos y figuras públicas. Pero nada de eso parecía interesarle. Nada de eso parecía siquiera conmoverle. Fleming seguía siendo el mismo hombre reservado, con el acento escocés marcado y las manos siempre dispuestas a trabajar. Era un científico, no una celebridad. Y, como tal, desconfiaba del brillo artificial de los reflectores. A menudo lo describían como seco, otros lo llamaban tímido. Pero en realidad, lo que le incomodaba no era la gente, sino el ruido que distrae de lo esencial, ese que convierte un hallazgo colectivo en un mito individual. Fleming sabía que no había hecho todo solo, que sin sus colegas, sin los científicos de Oxford, sin la cooperación internacional, la penicilina no habría pasado de una observación en una placa de Petri. Y sin embargo, los titulares solo llevaban su nombre. Cuando le preguntaron cómo se sentía al haber salvado al mundo, respondió con una frase que congeló la sala. Si no hubiese sido yo, habría sido otro. Las bacterias no se detienen por modestia, solo esperan a que alguien las vea. En otra ocasión, una periodista le preguntó si se sentía orgulloso de ser una figura pública. Fleming respondió con una media sonrisa. ¿Pública? Yo solo intento llegar a tiempo al laboratorio cada mañana. Era un hombre de hábitos. Seguía yendo al hospital, aunque ya no tenía por qué. Caminaba por los mismos pasillos, saludaba al personal con una discreta inclinación de cabeza. Le gustaba mezclarse con los jóvenes estudiantes, corregir informes, mirar cultivos al microscopio. Esa era su verdadera identidad. No se dejó llevar por el ego. No aceptó grandes fortunas, ni se convirtió en empresario de la medicina. Lo que otros habrían usado para alzar imperios, él lo dejó libre. Porque entendía algo esencial. El conocimiento no es propiedad, es responsabilidad. En sus últimos años, Fleming vivía entre dos mundos. En uno, era el héroe reverenciado, figura de sellos y bustos, el rostro del descubrimiento. En el otro, era solo Alec, como lo llamaban sus amigos, un hombre tranquilo que amaba la ciencia, el silencio, y observar lo que nadie más se tomaba el tiempo de mirar. Incluso cuando viajaba por el mundo, invitado a dar conferencias, lo hacía con cierta resignación, como si supiera que tenía que cumplir con un papel, pero sin dejar de ser, en su interior, el niño de la granja escocesa que miraba el mundo con ojos curiosos y humildes. La fama no lo transformó, no lo infló, no lo hizo olvidar, porque hay personas que no cambian con el reconocimiento, solo se vuelven más claras, más nítidas en su esencia. Y Fleming fue uno de ellos, un recordatorio de que el verdadero sabio no es quien brilla más, sino quien permanece fiel a su vocación, incluso cuando el mundo intenta convertirlo en otra cosa. Hay descubrimientos que cambian el mundo, y hay personas que lo cambian sin quererlo. Alexander Fleming fue ambas cosas.
Murió en 1955, en silencio, como había vivido, sin grandes discursos, sin despedidas públicas. Pero su legado, ese no murió. Sigue latiendo cada vez que una infección no se convierte en tragedia, cada vez que un niño enfermo vuelve a casa, cada vez que la ciencia responde, sin gritar, pero con firmeza. La penicilina transformó la medicina para siempre. Abrió las puertas de una era en la que ya no se moría por una simple herida, una neumonía o una fiebre mal cuidada. Cambió nuestra relación con la enfermedad, con la muerte, con el cuerpo humano. Nos dio tiempo, nos dio esperanza. Pero Fleming no solo nos dejó una herramienta, nos dejó una advertencia. Nos recordó que la ciencia no es magia y que el conocimiento no basta, que todo avance puede volverse amenaza si no se usa con responsabilidad, y que el verdadero progreso no se mide por lo que descubrimos, sino por cómo lo compartimos. Hoy, en pleno siglo XXI, su voz sigue viva. En cada debate sobre la resistencia bacteriana, en cada reflexión ética sobre el uso de la medicina, en cada laboratorio donde alguien, como él, observa un detalle insignificante y se detiene a mirar. Fleming no fue un genio estridente, fue un hombre atento, y en su atención estaba su grandeza. Porque a veces cambiar el mundo no es cuestión de ruido, sino de mirada, no de imposición, sino de cuidado, no de ego, sino de servicio. Y quizá por eso sigue siendo una de las figuras más admirables de la historia de la ciencia, no porque buscara la gloria, sino porque la evitó. Si esta historia te inspiró, si sentiste que algo de su humildad te tocó por dentro, te invito a que te quedes con nosotros. En este canal, honramos a los que pensaron profundo, a los que vieron lo que otros no veían, a los que susurraron mientras el mundo gritaba. Suscríbete a Sabiduría de Grandes Mentes, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las ideas que aún hoy nos iluminan. Porque en un mundo lleno de ruido, vale la pena escuchar a quienes hablaron en voz baja.